Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides una vez más a un programa de Letras de Nuestra América. Y pues, bueno, quiero comenzar diciendo que pues hasta ahora todos los capítulos que hemos presentado, ¿no? Justamente han sido pues bastante estimulantes. Han nutrido mucho, ¿no? Como nuestra visión, ¿no? En torno a las literaturas en lenguas originarias. Y pues que esperemos que este proyecto pues continúe, ¿no? Digo, en términos tal vez ya no tan profesionales, ¿no? Porque digo, estamos en una cabina con muchos elementos que se necesitan justamente para hacer una grabación de este tipo, pero pues eso, ¿no? Que más bien desde mi perspectiva ha sido bastante motivante y ha generado mucho interés en mí y me parece que en Salomón también. Y pues nada, darles la bienvenida otra vez a este nuevo capítulo. Y pues el día de hoy vamos a hablar sobre el ciclo de Chiapas, ¿no? Que justamente pues es un grupo de escritores que se dedican a plasmar desde la literatura, ¿no? Como todo el contexto indígena, particularmente, pues como su nombre lo dice, de Chiapas, Tzotziles y Setzales me parece que son las poblaciones que estos escritores justamente van pues contextualizando a través de su narrativa, ¿no? Entonces, pues nada, no sé, Daniel, si quieras. eh, Sí, decir, ¿no? Que estos escritores propiamente no son indígenas, digamos, Ujú. de alguna forma. Sí, son de Chiapas, Sí, viven en la región Tzotzil, Setzal, eh, pero muy interesante, ¿no? En el caso de Rosario Castellanos, filósofa, escritora, Heraclio Cepeda me parece que es antropólogo, ujú, escritor, poeta. Eh, Hablábamos en un capítulo anterior acerca de los transculturados, ¿no? sí, Estos escritores que vienen del pueblo, de alguna región del pueblo, que de alguna forma llegan a las ciudades y empiezan a hablar español, escriben en español, pero que está presente la literatura indígena, ¿no? En el caso del ciclo de Chiapas, muy interesante, ¿no? Un grupo de escritores principalmente de Chiapas sí. que retratan lo que ellos ven y observan de los pueblos indígenas. Y me parece, en el caso de Rosario Castellanos, una escritora muy importante para las letras en México. Sí, justamente, ¿no? Y sobre todo, digo, no eh, enalteciéndola, pero pues hacer este reconocimiento, ¿no? Particularmente, pues porque es mujer, ¿no? Y pues bueno, queremos introducir justamente este programa exponiendo justamente de dónde viene o por qué se le llama el ciclo de Chiapas, quién fue quien acuñó este nombre, ¿no? Y bueno, fue Joseph Somers, ¿no? Quien identifica justamente a todos estos escritores que recrean pues justamente esta cultura indígena de los tzotziles y los setzales, ¿no? Justamente, y bueno, en sus personajes justamente, ¿no? Tienen como pues esta huella, ¿no? De las culturas indígenas de Chiapas y pues, ¿no? La relevancia que tiene justamente, ¿no? Dentro de la literatura y que esta característica, ¿no? De ser escritoras o escritores de Chiapas, pues justamente les da el paso a que la parte, bueno, el área de la crítica literaria, pues les nombre de esta manera, ¿no? Y bueno, algunos de los, bueno, no algunos, sino más bien los escritores que pertenecieron a este ciclo de Chiapas, justamente, pues hay varias obras que son importantes, pues señalarlas, ¿no? Primeramente, pues Balún ¿no? Que es de Rosario Castellanos, pero también está El callado dolor de los Otziles, Los hombres verdaderos, La culebra tapó al río, Oficio de tinieblas, dos colecciones de cuentos de Benzulul, ¿no? Que justamente es este libro que tenemos aquí, Ciudad Real, y un relato antropológico, Juan Pérez Jolote, ¿no? Estas obras pues muestran costumbres y tradiciones indígenas, tanto de los otziles como de los etzales, además de presentar a indígenas como personajes, ¿no? Los escritores y escritoras pertenecientes a este ciclo de Chiapas, perdón, son pues Rosario Castellanos, Carlos Antonio Castro, Ramón Rubín, María Lombardo de Caso, Heraclio Cepeda y Ricardo Posas, ¿no? Justamente son estos
escritores, escritoras, ¿no? Quienes abonan a este ciclo de Chiapas. Y la primera obra justamente que surge, ¿no? Dentro de este proceso literario es la de Juan Pérez Jolote, que fue publicada en 1948 y concluye con la publicación de Oficio de Tinieblas de Rosario Castellanos en 1962, ¿no? Entonces, bueno, este pequeño contexto justamente es importante darlo, como lo hemos venido mencionando a lo largo de los capítulos, justamente porque pues es lo que construye la historia y caracteriza a las literaturas que van surgiendo en cierta época, ¿no? Sí, en el caso de Heraclio Cepeda, por ejemplo, Benzulul es el primer texto de Heraclio Cepeda, ¿no? Es el primer texto de cuentos, escrito en 1959 o publicado en 1959, donde ya se ve, ¿no? Este participar o o cómo pone a los protagonistas y a los personajes principales como indígenas otziles o setzales, ¿no? Dependiendo. Sí. En el caso de Rosario Castellanos, como dices, ¿no? No significa que toda su obra hable sobre el ciclo de Chiapas o sobre esto, porque tiene algunos otros como Los Convidados de Agosto, obras de teatro, poesía, ¿no? En el caso del ciclo de Chiapas son 3 obras las que entran dentro de esto, que es Balún Canán, Oficio de Tinieblas y Ciudad Real. Sí. ¿No? Y muy interesante cada una por distintos motivos que ahorita vamos a ver. Sí, justamente, y pues me parece que vamos a empezar por Chayito, ¿no? Chayito Castellanos, Sí, bueno, Chayito, vamos a empezar con Chayito, ¿no? Justamente, ¿no? Esta mujer, ¿no? Que dio mucho en términos literarios, pero también filosóficos, ¿no? Sabemos que, bueno, su muerte fue un tanto extraña, ¿no? No esperábamos que Rosario muriera pues de esa manera, ¿no? Diplomática también, ¿no? Y pues nada, nos gustaría comenzar justamente con el epígrafe que acompaña la obra de Balún Canán y posteriormente vamos a leer un pequeño fragmento de Balún Canán, ¿no? Justamente para que vean nada más el impacto que deja desde el primer párrafo, ¿no? De esta obra. Este es el epígrafe. Musitaremos el origen, musitaremos solamente la historia, el relato. Nosotros no hacemos más que regresar. Hemos cumplido nuestra tarea. Nuestros días están acabados. Pensad en nosotros. No nos borréis de vuestra memoria. No nos olvidéis. El libro del consejo, ¿no? Que es justamente de donde toma esta Chayito, ¿no? Pues este fragmento. Y voy a leer este primer párrafo de Balún Canán, ¿no? Primera parte. Y entonces, coléricos nos desposeyeron, nos arrebataron lo que habíamos atesorado, la palabra, que es el arca de la memoria. Desde aquellos días arden y se consumen con el leño en la hoguera. Sube el humo en el viento y se deshace. Queda la ceniza sin rostro, para que puedas venir tú y el que es menor que tú y le baste un soplo, solamente un soplo. Ese es el primer párrafo, ¿no? de la obra de Balún Canán y que me parece sumamente potente, ¿no? Y que justamente pues no está lejano de lo que ya hemos venido hablando, ¿no? El poder pues de la palabra, ¿no? Justamente, ¿no? Y cómo es que Rosario aquí, y que es curioso, ¿no? Cómo pues también tiene coincidencias con las aportaciones que hace Frantz Fanon, ¿no? Y esta introducción que hace Sartre, ¿no? En torno al libro de La Tierra de los Condenados, ¿no? Cómo es que la palabra en esa obra menciona este filósofo francés, ¿no? Pues la piden prestada, ¿no? Y aquí parece que hay una reiteración justo de ese proceso, ¿no? Del pedir prestada la palabra, cuando realmente pues somos nosotras, nosotres, ¿no? Las comunidades indígenas quienes pues realmente tenemos que tomarla, ¿no? No pedirla prestada, sino hacerla nuestra. Sí, y interesante, ¿no? Porque decíamos, Rosario Castellanos busca dar palabra a los pueblos, principalmente tzotziles y tzales, ¿no? Que son pueblos mayas, vienen de la familia lingüística de los mayas, ubicados en regiones de Guatemala, de Chiapas, de Yucatán. Muy interesante porque
Me gustaría leer ahora un poquito justo con el que inicia Ciudad Real, Sí. ¿no? Y me gustaría quedarme un poquito en Ciudad Real y en Oficio de Tinieblas más que Sí. en Balún Canam por la complejidad de lo que representan las obras. Ahorita van a ver. No, en Oficio de Tinieblas el inicio dice: si me atengo a lo que he leído dentro de esta corriente, que por otra parte no me interesa, mis novelas y cuentos no encajan en ella. Uno de sus defectos principales reside en considerar el mundo indígena como un mundo exótico, en el que los personajes, por ser las víctimas, son poéticos y buenos. Esta simplicidad me causa risa. Los indios son seres humanos absolutamente iguales a los blancos, solo que colocados en una circunstancia especial y desfavorable. Como son más débiles, pueden ser más malos, violentos, traidores e hipócritas que los blancos. Los indios no me parecen misteriosos ni poéticos. Lo que ocurre es que viven en una miseria atroz. Es necesario describir cómo esa miseria se ha atrofiado sus mejores cualidades. Otro detalle que los autores indigenistas descuidan y hacen muy mal es la forma. Suponen que como el tema es noble e interesante, no es necesario cuidar la manera como se desarrolla, como refieren casi siempre sucesos desagradables, lo hacen de un modo desagradable. Descuidan el lenguaje, no pulen el estilo, ya que pretenden objetivos muy distintos. Mis libros no se pueden incluir en esta corriente. ¿No? Vemos como ella misma dice, ¿no? Y asegura, ¿no? Ajá. Parece esta cercanía que tiene pues, con los mayas, ¿no? Y decíamos, Sí. pues Rosario Castellanos crece en Chiapas, ¿no? Ya después Sí. emigra a la Ciudad de México, pero la infancia la pasa Ahí. en Chiapas, ¿no? Le Ujú. toca ver de primera mano eh, ella, ¿no? Como por fuera, viendo las problemáticas que viven Los en Chiapas, ¿no? indígenas. Los Sí. indígenas. Y decía yo, me parece interesante esto de Ciudad Real, ¿no? Y después que lo refleja en Oficio de Tinieblas, porque en estas dos obras, justo, en Balún Canán, lo interesante es que es una niña, le da voz, La que ¿no? La relata. que relata, la Ajá. voz narradora, es una niña de 9 años, Sí. no es indígena. Entonces me parece interesante, en primero eso, ¿no? Cómo Rosario Castellanos utiliza la voz narradora de una niña Sí. para dar, de una niña indígena, ¿no? Para Ujú. dar vida a su obra. Entonces, pues no vemos que muchos escritores ¿no? a la edad o en este momento en el que está escribiendo Rosario Castellanos esté sucediendo esto, ¿no? Sí. Dice aquí Rosario Castellanos, escriben el mundo indígena como un mundo bello y tranquilo y ¿no? Como más folclorizado, antropologizado, Exactamente. diríamos, ¿no? Viendo a los pueblos como en esta forma. Y Rosario Castellanos dice, no, a ver, está pasando algo dentro de los pueblos indígenas, ¿no? Sí. Y mi literatura no cabe y no entra dentro de esta corriente de todos los que están escribiendo, estos indigenistas, ¿no? Hace una Sí. crítica muy interesante a los escritores indigenistas, ¿no? Y esto, ¿no? Quiero como introducir en esto, hacer esta introducción porque eh, lo que relata Rosario Castellanos en estos libros es un suceso histórico, Sí. ¿no? La rebelión de Chamula, Ajá. ¿no? Para quien no sepa qué es la rebelión de Chamula, en 1860, en la década del 1860, en Chamula, en Chiapas, muy cerca Ujú. de San Cristóbal de las Casas, eh, un grupo de indígenas Sí. tzotziles se levantan contra los ladinos, dirían ellos, ¿no? Que en realidad es el pueblo mestizo. Sí. Entonces se levantan en armas, digamos, hay una rebelión justo por la defensa de sus derechos, ¿no? Ellos Sí. dicen, a ver, en este momento eh, han pasado 50 años después del inicio de la guerra de la independencia y las condiciones en las que estamos son deplorables, ¿no? Eh, Pensemos, ¿no? Muy cerca de San Cristóbal de las Casas, 1860. Si tan solo imaginamos que San Cristóbal de las Casas en 1860 no es la ciudad que conocemos No. hoy, ¿no? Un pueblo que viene arrastrando problemas de la colonización, ¿no? Sí. México es un país libre, Entre digamos, entre comillas. comillas, Ajá. ¿no? Forjando los cimientos de la patria para este momento, pero pues arrastrando muchos problemas de la colonización, ¿no? Entonces en Chamula pues se levantan estos indígenas tzotziles, ¿no? Que pues no dura mucho la rebelión, No. pero
como un primer, decíamos, ¿no? Hablábamos ya en otros capítulos, por ejemplo, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que de alguna forma está dentro de la misma región, Sí. ¿no? Y pues si volteamos a ver la historia, el movimiento de Chamula es un movimiento que sirve también como antecedente y como fuente de inspiración para muchos otros movimientos indígenas, ¿no? Una de las cosas muy interesantes acerca de esta rebelión y que lo explica y que lo dice más o menos en Oficio de Tinieblas, en la introducción, es acerca de una crucifixión en Chamula para iniciar esta rebelión, ¿no? Voy a leer tantito y ya después explico qué está pasando, ¿no? Sí. Esto viene de la novela Oficio de Tinieblas. Está basada en un hecho histórico, el levantamiento de los indios chamulas en San Cristóbal, el año de 1867. Este hecho culminó con la de uno de estos indios, al que los amotinados proclamaron como el Cristo indígena. Por un momento y por ese hecho, los chamulas se sintieron iguales a los blancos. Acerca de esta sublevación casi no existen documentos. Los testimonios que pude recoger se resisten, como es lógico, de partidarismo más o menos ingenuo. Intenté penetrar en las circunstancias, entender los móviles y captar los movimientos. A medida que avanzaba, me di cuenta que la lógica histórica es absolutamente distinta a la lógica literaria. Por más que quise, no pude ser fiel a la historia. Abandoné poco a poco el suelo real. Lo demás, momento en el que según todas las apariencias, lo trasladé de tiempo a un tiempo que conocía mejor, la época de Cárdenas, momento en el que, según todas las apariencias, va a efectuarse la reforma agraria en Chiapas. Este hecho probable produce malestar entre los que poseen la tierra y los que aspiran a poseerla, entre los blancos y los indios, ¿no? Y sigue. No, pero me gustaría quedarme hasta aquí porque uno de los textos, pocos textos que hablan sobre la rebelión de Chamula, ¿no? Si no es que es el único, sí, y que queda como verdad oficial, dice que antes de la rebelión mataron a un niño de entre 10 y 11 años, ¿no? Con el objetivo de eso, sentirse igualdad, ¿no? El líder indígena, según la obra de la que recoge Rosario Castellanos, el líder indígena les dice a los habitantes del pueblo, ¿no? ¿Por qué seguimos creyendo en un Dios cristiano si podemos tener nuestros propios dioses, ¿no? Y proceden a hacer esta... No, que ya después algunos estudios dicen, pues es la única fuente que tenemos acerca de la del niño, ¿no? Entonces, ¿qué tan verídico puede ser, ¿no? Se habla de la guerra de Chamula o del movimiento de Chamula en muchos otros lados, pero sin este primer acontecimiento, ¿no? Muy interesante porque leyendo, indagando un poco, tiene que ver también con qué está sucediendo en Chiapas, ¿no? Sí. Hay un estudio muy interesante que dice que en 1490 en España, en la región de Toledo, hay una parte de judíos, ¿no? Recordemos que los judíos son expulsados de España hasta 1492, el mismo año en que llegan a lo que hoy conocemos como América, ¿no? Entonces, 2 años antes de la expulsión de los judíos de España, es decir, en 1490, se tiene registros de que en Toledo una parte de la comunidad judía deciden ellos de igual forma tener, digamos, un Dios propio, ¿no? Sacándole el corazón a un niño, y algunos bebieron la sangre y esto, ¿no? Entonces se ve un símil, ¿no? Como esta diáspora judía de alguna forma se piensa que logra llegar a Chiapas, ¿no? Sí. Decíamos, ¿no? Después de la expulsión de los judíos, ¿no? Casi 400 años después, ¿no? Se presencia un acto similar a lo que pasa en Toledo en 1490, ¿no? Esta necesidad de crearse un Dios propio. Entonces, lo que gira en torno a estas novelas de Rosario Castellanos, a Oficio de Tinieblas y a Ciudad Real, pues es muy interesante, ¿no? Porque lo que ella trata de relatar aquí es eso, ¿no? La rebelión de Chamula y de Chiapas. Y eso, pues, ¿no? Como antecedente histórico es muy interesante, ¿no? Dice ella que aquí trata de seguir
pues lo más que puede, los hechos históricos, pero como no hay tantas fuentes, pues queda como en el trabajo literario. Sí. Y yo creo que más que un hecho, bueno, sí, obviamente, ¿no? Es un hecho interesante, yo creo que es un hecho muy fuerte, ¿no? O sea, pensar justamente que todas estas problemáticas, por llamarlo de alguna manera, pues justamente complejizan, ¿no? Como todos estos procesos identitarios, ¿no? Como este proceso de colonización, justamente ya lo decíamos en algún momento, me parece, sobre el proceso de colonización y la colonialidad, ¿no? Que justamente ya son como la colonialidad, si no me equivoco, es como este proceso subjetivo en donde ya no, no es el que te colonizó el que te dice cómo hacer las cosas, ¿no? Sino que de manera tú ya en automático, como ya estuviste bajo ciertos procesos justamente de colonización, eres tú mismo quien ejerce, ¿no? Ya en automático, pues, a todos estos procesos de sometimiento, ¿no? De subjetivación justamente. Y es interesante, pues, o sea, sí, justo, ¿no? Cómo es que estos compañeros que generan este levantamiento, esta rebelión, pues de cierta manera quieren asemejarse a los blancos, ¿no? Justamente con esta dinámica de crucifixión. Me parece muy fuerte, ¿no? Y creo que pues es un hecho histórico que una vez más habla de que el proceso de colonización pues no ha terminado, ¿no? Que seguimos en esa dinámica. Y yo creo que es importante pues también señalar, ¿no? Cómo es que 2 años antes de que los españoles llegaran a esta tierra, pues sucede un hecho similar, ¿no? Y que justo me parece que en el programa donde entrevistábamos a Grisel, ¿no? Ella mencionaba que pues históricamente pues siempre estamos como en estos procesos de invasión, ¿no? Invadimos un pueblo u otro y luego somos sometidos porque alguien más llega y nos coloniza. Y es increíble, ¿no? Cómo estos procesos históricos, ¿no? Pues son construidos por el humano, ¿no? Y que finalmente llegan y aterrizan como en estos hechos tan concretos, ¿no? Como ya lo señala Rosario Castellanos, y que justamente a partir de esos hechos es que hace esta construcción literaria, ¿no? Sí, y aparte, Chiapas, pues, me parece que para la historia de México también tiene un papel fundamental, ¿no? Sí. Digamos, una región de Chiapas, por ejemplo, la del Soconusco, Mm. ¿no? Geográficamente, o una parte decía, Uh-huh. pues nosotros pertenecemos a Centroamérica, ¿no? Sí. Como en ese constante, no le llamaría conflicto, sino espinita, ¿no? De decir Ajá. nosotros somos, ¿no? Históricamente Chiapas pues tiene esta, no sé si espíritu de lucha, eh, digamos, ¿no? Porque pues no solo es la rebelión de Chamula, ¿no? También es, y no solo también es el ZLN, ¿no? Sino representa, me parece, Chiapas, pues, pues este encuentro, este punto de encuentro de rebeldía, ¿no? Y sobre todo si pensamos Sí. en la antigüedad del pueblo maya, ¿no? Sí. Un pueblo maya, si nos vamos hacia la lengua, pues es también un pueblo muy antiguo, ¿no? De Sí. las primeras civilizaciones, ¿no? Los mayas, cómo están con las matemáticas, Con la con la astronomía. astronomía, ¿no? Entonces, pues lo que se vive en Chiapas, este proceso de colonización, a través del sincretismo, a través Sí. ¿no? Digamos, ¿no? La misma, las ciudades, ¿no? San Cristóbal de las Casas, ¿no? Sí. Estos nombres en religiosos de alguna Sí. forma, ¿no? Pero que de alguna forma está el sincretismo, uno va hacia los pueblos y se ve la presencia de los pueblos mayas. No, pero no solo eso, en Chiapas también es un lugar importante para no sé, la filosofía de la liberación, por Sí. ejemplo, estos movimientos de liberación en América Latina, ¿no? Las ideas teológicas de la Sí. liberación, por ejemplo, ¿no? También San Cristóbal de las Casas es uno de los epicentros para que se hable sobre la teología de la liberación.
Sí, justo ay, estaba pensando como en estos procesos identitarios, ¿no? Ya lo decíamos también en este capítulo en donde Basilia Cardosa nos acompañaba, ¿no? Esta poeta, ¿no? Esta efervescencia, ¿no? De la nostalgia al estar lejos de tu territorio, pero en este caso más bien es la defensa del territorio, ¿no? Justamente con los compañeros chamulas, pero y creo que es este término que utilizas, ¿no? Y que también es bastante polémico, ¿no? El sincretismo, ¿no? ¿Cómo utilizan esta dinámica de crucifixión para hacer una reivindicación, ¿no? Justamente de quiénes son, ¿no? Utilizando, pues justamente, ¿no? Esta cultura religiosa occidental, ¿no? Entonces, yo creo que eh, los procesos de identidad son el punto clave, ¿no? Justamente para todas las culturas, ¿no? Llámense culturas originarias o de cualquier otra índole, ¿no? Que justamente son el parteaguas, ¿no? Intentar identificarte, ¿no? En un lugar, en un espacio, con tus iguales, ¿no? Y yo creo que eso es un poco de lo que de manera literaria pues Rosario Castellanos va plasmando en cada una de sus obras, ¿no? Sí, aparte, esta crucifixión, muy interesante, ¿no? Porque, te digo, hay estudios que dicen que el escritor, ¿no? Un escritor que escribe en 1880, es decir, 20 años después de la revolución bueno, del levantamiento de Chamula, Ajá. lo escribe, ¿no? Y algunos estudiosos dicen que, pues la intención de esto era, digamos, dar orden, establecer un orden Uh-huh. en la sociedad, ¿no? Como para tranquilizar a los otziles del Sí, levantamiento. Y entonces, ¿qué se usa? Pues este símil, ¿no? Con lo que pasa en Toledo, ¿no? Como esta eh, traída para acá de un, pues de una leyenda, de una historia, de un suceso, ¿no? Para que se plasme y se quede como parte de la identidad, ¿no? sí. Y es curioso, ¿no? O sea, pues de pronto dices, bueno, ¿dónde está situado Chiapas, no? Y de pronto traer este acontecimiento del otro lado del Ujú, charco, pues también es un acto, pues bien impresionante, ¿no? A veces decimos, bueno, pero es que no es lo mismo aquí que allá, ¿no? Y efectivamente ujú. no lo es, ¿no? Pero de pronto encontrar estas coincidencias, pues justamente hace que uno reformule, ¿no? Desde dónde está construyendo en términos generales el humano su propia identidad y su propia historia, ¿no? Y reformular desde dónde está construyendo el ciclo de Chiapas, ¿no? Es decir, Mm, cuáles son los temas que al ciclo de Chiapas le interesan, ¿no? exactamente. Son estos temas de hablábamos en capítulos pasados sobre la literatura política o en Ah, específico la poesía política, ¿no? sí, Pero me parece que estos textos entran dentro de eso político, ¿no? Porque buscan situar las problemáticas que ellos ven en Chiapas, ¿no? En el siglo pasado, la segunda mitad del siglo pasado, sí. ¿no? Y que pues está presente, ¿no? Porque voy a leer un epígrafe de Ciudad Real, ¿no? Que dice de Rosario Castellanos. ¿En qué día, en qué luna, en qué año sucede lo que aquí se cuenta? Como en todos los sueños, como en las pesadillas, todo es simultáneo, todo está presente, todo existe hoy. ¿No? Como plasmar. Y uno lee esto y dice, pues a ver, ¿no? Ajá, o sea, Si como, existe o no sí, existe hoy, ¿no? claro. Y uno puede voltear a ver qué está pasando en los pueblos indígenas y podemos ver que en muchos, pues puede ser que exista esto que está sucediendo, ¿no? Ya hablábamos en otros capítulos acerca del desplazamiento Sí, forzado, sobre la migración, sobre eh, pues salir, ¿no? De nuestras zonas. Y si volteamos a ver lo que es Chiapas también, pues, o incluso cualquier otro sí, pueblo, ¿no? No quedan exentos de esto, ¿no? De Rosario Castellano nos dice, todo es presente, ¿no? Todo está sucediendo hoy. Estas problemáticas no son aisladas, no. ¿no? Ya decíamos eh, cómo la misma historia de alguna forma ha llevado hasta un lugar a los pueblos indígenas. Sí, justo, ¿no? Pareciera que, bueno, he escuchado mucho esa frase, bueno, creo que es algo como constante,
¿no? Sobre, bueno, no la voy a citar textual porque mi memoria me falla, pero no, como este tema de, pues que no hay que repetir la misma historia, ¿no? Eh, y yo no sé, ahorita pensando y escuchando lo que decías, yo no sé si es como cometer un error, ¿no? Yo creo que más bien los mismos procesos de colonización pues te van arrastrando, ¿no? Porque justamente son problemáticas que no se solucionan de un momento a otro, que tienen su complejidad, ¿no? Que integran, pues sí, se introducen muchos factores que a veces no son fáciles de detectar, por ejemplo, ¿no? Cosas que a veces decíamos, ay, es que yo no sabía que esto existía, pero ahora ya sé que se llama así, ¿no? Entonces, no sé si hablaría, ahora, ¿no? Pensando, no sé si hablaría de si es, si son errores históricos los que se cometen, ¿no? Yo creo que más bien como en algún momento también lo mencionábamos, ¿no? Todo este efecto dominó, ¿no? O sea, de pronto dices, bueno, pero ¿por qué está pasando otra vez, no? ¿Por qué utilizar esta práctica como forma de dominación o o como parte de un proceso identitario, ¿no? Pero yo creo que más bien sería, digo, no soy historiadora, ¿no? Habría que recurrir a los especialistas, pero cuestionarnos, ¿no? Porque hay ciertas, pues, comportamientos, acciones, ¿no? Rebeliones, ¿no? Movimientos que pareciera que se reiteran, ¿no? Y que tú dices, bueno, pero si esto pasó hace 50 años, ¿por qué se vuelve a repetir? O si pasó hace 200 años, como ¿por qué viene a caer de este lado, ¿no? Yo creo que sería interesante y seguramente hay investigaciones al respecto, ¿no? Sobre todos estos procesos, pero bueno, me deja pensando como en esa parte, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y sobre todo porque, pues decimos, no es presente, ¿no? No. Es decir, estos textos, si leemos Balún Canán, si leemos Ciudad Real o si leemos eh, El oficio de tinieblas, pues no es muy lejano lo que sucede, ¿no? La discriminación, Uh-huh. eh, la violencia. Sí, justo, ay, perdón que te interrumpa, ya lo veíamos con la poeta Basilia, ¿no? Justamente, ¿no? Eh, ¿No? Como todos estos procesos bélicos, ¿no? O sea, en términos de cómo, como ya lo decías tú, ¿no? Como este acto meramente violento, crudo, visceral, ¿no? Que estamos viviendo en este momento de la historia, digo, no olvidando también la guerra que hay entre Rusia y Ucrania, ¿no? Porque también pues allá se está sufriendo, eh, pero que justamente, ¿no? Pareciera que estas son como estas pequeñas explosiones, ¿no? Que van surgiendo dentro de nuestro territorio, que finalmente van abonando, ¿no? Como a estos eventos más grandes que son, pues, inhumanos, ¿no? Y, pues, justo, ¿no? La importancia de estos textos de los escritores y escritoras pertenecientes al ciclo de Chiapas es que tienen esa vigencia, ¿no? ¿Hace cuántos años escribió Balún Canán o Ciudad Real, ¿no? Y regresar, ¿no? Regresar esta literatura a este presente, pues también genera como esta dinámica de reflexión y de análisis, ¿no? Y creo que también es algo que ya veíamos también con Gabriel, ¿no? Creo que le hacía mención, ¿no? De esta dinámica, de esta concepción que tienen los pueblos originarios en torno al tiempo, ¿no? Que el pasado no era pasado, ¿no? Sino que el pasado era presente, si no me equivoco, ¿no? Y eso es algo bien relevante, ¿no? Como es que desde Occidente lo vemos de cierta manera y justamente los pueblos originarios hacen una construcción distinta del espacio-tiempo, ¿no? Sí, es lo que decíamos también desde antes, ¿no? En otros programas. Las formas de entendimiento del mundo no son iguales, ¿no? Y no es para ponerlas en similitud o Ajá. comparándolas, simplemente es que los pueblos tienen una forma de entenderse y entender al espacio y al mundo y al universo que les rodea, ¿no? Sí. Históricamente, ¿no? Cada pueblo ha reflexionado. El pueblo maya en específico es Sí. un pueblo con muchos avances, ¿no? Matemáticos, científicos, digamos, usando los términos Como recientes, ¿no? recientes y modernos. Es un pueblo antiguo, ¿no? Una de las grandes civilizaciones, ¿no? La civilización maya.
Los pueblos mayas no solo son Tzotzil, Tzetzal, ¿no? No. Tojolabal, hay una gran Pues cantidad sí, de pueblos que vienen de la familia maya, ¿no? Y muchos habitando en las selvas, sí, las montañas, ¿no? También eso es muy interesante, ¿no? Esta región que comparten los pueblos mayas con Guatemala, ¿no? Que es la selva. Y pues también no es lo mismo un indígena en el desierto, ¿no? O en la montaña del bosque que un indígena en la selva, ¿no? Me sí, parece muy interesante eso, ¿no? Y sobre todo por el pensamiento de los mayas, ¿no? Decías tú esta idea de lo cíclico. ajá. Eh, pues sí, ¿no? Los mayas también tienen pensamiento por ahí. Entonces, pues muy interesante lo que hace Rosario Castellanos y lo que hace el ciclo de Chiapas, ¿no? Que también muchos meten ahí a Jaime Sabines, Mm, un gran poeta. En el caso de Heraclio Cepeda, por ejemplo, murió en el 2015, ¿no? También muy, sí, hace 10 años. hace 10 años. No, estos escritores me parece que es interesante y son importantes leerlos, ¿no? Rosario Castellanos es Sí, una de las grandes escritoras mexicanas que es muy leída, ¿no? Pero adentrarnos a estas obras como Balún Canam, como Ciudad Real, pues es adentrarnos no solo a la literatura de Rosario sí, Castellanos, sino una verdad histórica, ¿no? ajá. Una verdad que Rosario Castellanos está plasmando en esta literatura. Sí, que justamente, ¿no? En uno de los epígrafes que decías casi al inicio del programa, ¿no? Como esta postura crítica que Ujú, toma Rosario Castellanos, ¿no? Que yo creo que no solo es esa postura crítica de ella hacia afuera, ¿no? Sino de ella hacia adentro, ¿no? Y ujú, toda su producción literaria, ¿no? Que justamente la coloca como una de las escritoras e intelectuales, perdón, más sobresalientes de México, ¿no? Y yo creo que ya también lo decíamos, ¿no? Hacer literatura también es tener una posición política, ¿no? Y creo que Rosario Castellanos es un claro ejemplo ujú. de ello, ¿no? Que justamente no intenta no dejar huecos, ¿no? Ni en su literatura, ni desde dónde la construye, ¿no? Entonces yo creo que eso también es muy importante y yo creo que abona justamente pues sí, a toda la formación de las personas que queremos Ujú. ser escritores o escritoras, ¿no? Sí, y aparte, algo interesante en Rosario Castellanos es la forma en la que escribe, ¿no? Sí, Porque eh, pues está retratando hechos crudos, ¿no? Como sí, son. Me parece que lo que hace Rosario Castellanos es justo esa crítica al progreso mm, occidental, sí, ¿no? Decíamos, ¿no? En qué años está escribiendo esta obra? Me parece que en los 50, sí, 60 se está aperturando ella la generación del medio siglo, ¿no? sí, Estos escritores mexicanos, un buen movimiento de escritores mexicanos. Y lo que hace Rosario Castellanos es decir, yo estoy aquí y vean el tipo de literatura, ¿no? No es como, ya nos decían Oficio de Tinieblas, no es como la que escriben ustedes, ¿no? sí, Una crítica también a los escritores indigenistas, ¿no? Esta literatura es diferente. Y cómo no, ¿no? Decíamos, una escritora que nace y que sus primeros años de infancia vive en en Chiapas. Chiapas, ¿no? Y le toca ver este encuentro entre los mestizos y los Y los indígenas, in- ¿no? Y ver el trato, decíamos, ¿no? Pues Chiapas en este momento es una tierra de terratenientes, ¿no? El Sí, reparto agrario del que pensaba Lázaro Cárdenas o el que pensaba Emiliano Zapata, ¿no? Mucho antes, pues para este tiempo no se ha cumplido, ¿no? sí. Y entonces Rosario Castellanos está viendo como todos esos estragos que deja la Revolución Mexicana y la falta de reparto agrario. En Chiapas vemos cómo ella plasma, ¿no? Lo que están sufriendo los pueblos en Chiapas. Ajá, sí, y bueno, estaba pensando también como en todo este proceso de alfabetización, ¿no? Bueno, ya también en algún momento lo mencionábamos con toda esta postura que genera José Vasconcelos, ¿no? Ujú, Para ir a alfabetizar a las comunidades indígenas, ¿no? Y que yo creo que en las obras de Rosario Castellanos, pues justamente se ve este golpe también, ¿no? ujú. Como este querer universalizar la lengua española sin importar si eres indígena o no, ¿no? Entonces, bueno, me quedo pensando también como en esos procesos, ¿no? En estos procesos de sometimiento que tal vez no son tan claros justamente porque pues llegan con la bandera de decir, ay, pues todos vamos a hablar castellano, ¿no? Todos, vamos a hacer de cierta manera, ¿no? Que justamente era también algo que ya se comentaba en capítulos anteriores, ¿no? Todo
este corpus que se forma en torno pues esta estructura del Estado, ¿no? Para poder homogeneizar a la población y generar un proceso identitario, ¿no? Sí, y sobre todo, pues eso, ¿no? Rosario Castellanos nos dice, pues, vean este rollo identitario, ¿no? Ajá. No es parejo, ¿no? Y aunque ella sitúa, dice, los indios y los ladinos o los mestizos somos iguales, no somos lo mismo. Decíamos, ¿no? En este momento de la historia, el movimiento indigenista, más allá de buscar pues la unificación, o más bien la integración de los pueblos, pues Uh-huh. está buscando la unificación de los pueblos, ¿no? Es una crítica muy interesante al indigenismo como esta primer pensamiento indigenista, ¿no? Como ella poniendo a ver qué estamos haciendo, ¿no? Cómo estamos haciendo las cosas. Eso me parece muy interesante también, ¿no? Como esta crítica al indigenismo que está haciendo Rosario Castellanos. Sí, pues eso justamente lo que genera Rosario Castellanos es descolocarte, ¿no? De pronto cuestionar, pues, cómo es que se han llevado a cabo estos procesos, ¿no? Justamente en donde no hay una integración, ¿no? Justamente de la diversidad, la pluriculturalidad que existe en nuestro país, ¿no? Y que tal pareciera que esos procesos no se desvanecen, ¿no? Pareciera que tienen vigencia también de manera constante, pero ahora bajo otra mirada o con otras dinámicas, ¿no? Estos procesos de folclorización, ¿no? Que justamente viven las comunidades indígenas, ¿no? Y este enaltecimiento, ¿no? De pronto esta romantización de sí nuestros pueblos indígenas, nuestras comunidades originarias, ¿no? Pero pues sí, ¿no? Eso de pronto decimos, sí, en el discurso y la institución que representa, ¿no? Como a las comunidades, pues todo está muy cool, todo está muy chido, pero de pronto en la práctica, ¿no? Como ya lo veíamos también con Basilia, ¿no? Decía, bueno, es que hay chinantecas aquí, en esta parte, en esta otra parte de la Ciudad de México, pero no hemos llegado a coincidir, ¿no? Porque justamente las necesidades que atraviesan a los miembros de mi comunidad, pues son diversas y las necesidades son tantas que pareciera que esa unificación entre esta comunidad pues no es posible, ¿no? Entonces yo creo que cuestionar también esa parte y también, ¿no? Una invitación a la relectura de las obras pues de todos los escritores y escritoras pertenecientes al ciclo de Chiapas, ¿no? Yo creo que nos ayudaría a tener una visión pues bien distinta, ¿no? Yo la primera vez que tuve acercamiento a Rosario Castellanos fue justamente con Balún Canon y eso ya tiene como 15 años que me acerqué a esta obra y yo creo que una relectura sería un buen ejercicio para retomar pues cómo es que se viven ahora pues los procesos identitarios y tener una postura crítica, ¿no? En torno, pues sí, a todo lo que implica estar cerca o vivir dentro de una comunidad indígena, ¿no? Sí, decíamos, ¿no? Que en programas anteriores acerca de este problema de la alteridad, ¿no? Es decir, la alteridad entendida como el reconocimiento que el yo hace del otro. Ajá. Pues me parece, Rosario Castellanos en las obras plasma ese problema de la identidad, ¿no? Es decir, este sentido de extrañeza que hacen sí. Los mestizos en este momento, ¿no? En las obras Rosario. de Rosario, ¿no? Lo que estaba sucediendo en Chiapas en este momento, dice, ¿no? Esta extrañeza, creer que son salvajes o que son carentes de entendimiento, ¿no? Y poniendo a seres, a los otros como seres superiores, ¿no? Es decir, ella dice los blancos como seres superiores. Y eso tiene que ver con, decíamos, ¿no? Este proceso de colonialidad, ¿no? El creer que la raza o hablar sobre razas, ¿no? Y tiene que ver con un problema de Occidente, ¿no? Sí. Esto de querer catalogar todo aquello que es distinto todo a él. aquello que es distinto a él, ¿no? Este problema de la alteridad, es decir, yo no te reconozco como igual a mí, no eres un otro, no eres otra cosa, ¿no? No eres un humano porque yo soy humano blanco con ciertas características, ¿no? Y entonces al dar ese sentido de extrañeza, uno está quitando la humanidad al otro, ¿no? Porque no se está reconociendo en ese otro que en verdad es igual.
¿no? Y Rosario Castellanos hace esto, ¿no? Una de las cosas interesantes, por ejemplo, en su escritura, ¿no? Porque ella escribe en español. Sí. Obviamente ella no es hablante de Tzotzil ni Tzotzal, pero una de las cosas que hace es que usa palabras o usa frases completas así sin traducir, ¿no? Sí. Del Tzotzil o del Tzotzal. Y uno como escritor dice, ah, caray, ¿no? ¿Qué dice aquí? Ajá. Y me parece que justo eso es lo que busca hacer Rosario Castellanos, ¿no? Como crear ese mismo sentido de extrañeza hacia los pueblos, ¿no? Dice ella, pues vean cómo esto no ha cambiado, esto está hoy, ¿no? Eso que tú lees una frase en Tzotzil y dices, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué significa? ¿No? Obviamente desde la lectura, Sí, ¿no? Pero Rosario sí. Castellanos, con ese ejercicio de escribir en Tzotzil, pues hace que generemos ese mismo sentido de extrañeza, ¿no? Entonces nos adentra mucho más a la obra, como de alguna forma nos hace sentir lo que está pasando, ¿no? Y más cuando uno tiene tan cerca de estos temas, ¿no? Como son los pueblos originarios, ¿no? Porque decíamos, uno lo vive o tiene conocimiento de propia mano, ¿no? Es decir, Sí. textos, cuando uno se acerca a textos que tienen que ver con una realidad histórica o una realidad social, pues el sentido de empatía hace que se activen ahí los sensores, ¿no? Sí. Y uno siente lo que está pasando en la obra, ¿no? Entonces uno conoce lo que, más o menos lo que Sí. pasaba en ese momento, ¿no? Cómo fue la rebelión de los indígenas tzotziles en Chiapas. Sí. Y eso, bueno, no creo estarme saliendo del tema, pero de pronto, bueno, con todos estos capítulos que hemos, en los que hemos participado, de pronto también me surgió esta inquietud sobre el término o el concepto de la otredad, ¿no? Como, ¿cuál sería esta? Digo, recuerdo que en algún momento estudié la diferencia entre la alteridad y la otredad, pero pues no sé si ahorita pudiéramos como hablar un poco sobre pues esos matices distintos que hay entre estos dos conceptos. Y más conceptos, ¿no? Y sí, sí, no. Una cosa, y eso, ¿no? La discusión interesante es lo mismo que decimos, ¿no? Ese reconocimiento que el yo hace del otro, ¿no? Y eso, cuando uno dice el otro, ¿no? Este sistema o esta parte de intersubjetividad, ¿no? Es decir, ¿por qué me reconozco yo? Porque tú eres un otro, ¿no? Un otro que es Ujú. un yo, Sí, ¿no? Entonces, la alteridad justo como ejercicio de reconocimiento de ese otro, ¿no? Un otro, y cuando se dice un otro, pues es un otro que es un yo, ¿no? sí, Como para hacerlo más sencillo, ¿no? El otro es el yo, ¿no? Y yo soy el otro, ¿no? Entonces, cuando uno piensa en esa otra edad, pues es un otro, un sujeto, ¿no? Intersubjetivamente ya lo reconocimos como un sujeto, ¿no? Tal vez, pues hay diferencias, sí. ¿no? Particulares, pero es un otro, ¿no? Es una cosa que yo estoy reconociendo. Sí, eso es bien interesante, ¿no? Y todo este tiempo me lo he estado preguntando porque pues honestamente ya olvidé como esos matices entre un concepto y otro y obviamente algunos más, ¿no? Eh, sí, justamente, ¿no? Yo creo que reconocerte en el otro, pues ya es como una pieza clave, ¿no? Justamente. Y eso implica que uno ingrese a otros procesos, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, ¿no? Y por ejemplo, ese problema de alteridad si lo pasamos a la guerra, por ejemplo, lo que hace Israel, ¿no? Como desde la figura del poder pensando en la alteridad, cuando se busca eliminar al otro, Sí, a ese otro, pues significa que ese otro uno ya no le está dando existencia, ¿no? Y al sí, quitarle la existencia al otro, me estoy quitando la existencia a mí mismo, ¿no? Porque ese yo ya no está reconociendo a ese otro y ese otro, pues, sí, está ¿no? Entonces desapareciendo, mi sí, yo, eh, pensándolo así en términos más, concretos. pues más bien eh, metafísicos, Ok. ¿no? No tan concretos, ¿no? Porque Sí, eso de quitar la existencia porque no me estoy reconociendo, no lo estoy reconociendo como un yo, como un otro, pues es dejarme a mí mismo sin humanidad, ¿no? Entonces decir, sí, ¿no? Todos aquellos que llevan de alguna forma la guerra, lo que están haciendo al no reconocer al otro, es arrancándose la humanidad, ¿no? Entonces, pues, ¿quién es el salvaje, ¿no? ajá, Digamos, ¿no? Como yéndonos a ese extremo, ¿no? sí, Eh,
quién es el que no reconoce, quién es el que no tiene esa concepción, esa humanidad, ¿no? Ese sentido de la existencia y del reconocimiento, ¿no? Que pues eso ya es un tema muy complejo, ¿no? El no reconocerse a uno mismo, ¿no? Una cosa es no reconocer al otro, pero borrarnos a nosotros de nuestra propia existencia y, ¿no? De aquello que nos hace ser, ¿no? Al no reconocernos, ¿no? Y eso de alguna forma está plasmado acá, ¿no? Ese no reconocimiento del otro, ¿no? Porque ese sentido de extrañeza que hacen, históricamente se ha hecho, ¿no? Vemos que el desplazamiento no solo a los pueblos indígenas, ¿no? En México obviamente es nuestro referente, ¿no? Ese sentido de extrañeza, de, pues cuántas veces no hemos escuchado insultos, ¿no? Así refiriéndose a otro como un indígena. Ay, tú eres un indio, tú eres un indígena. Yo diría, aguas, ¿no? Porque pues, te estás dejando sin humanidad, no me estás reconociendo, ¿no? ¿Tú qué eres, no? Pensaba también como en estas compañeros que justamente viven en condición de calle, ¿no? O sea, de pronto decir, ay, eres un vagabundo, un indigente, ¿no? Y justo ya lo mencionabas anteriormente, digo, no en este capítulo, pero hablabas de este tema, ¿no? De quién, decidir quién vive y quién muere, ¿no? La biopolítica, la necropolítica, ¿no? Que justamente nos atraviesa y que pues pareciera, bueno, no pareciera, ¿no? Más bien son procesos que se acompañan todo el tiempo, ¿no? Y que nos hacen entrar en esta dinámica de exclusión, ¿no? Pensemos en la cotidianidad, ¿no? Alguien que es distinto a nosotros sí, que no hay coincidencias en forma de vestir, en forma de hablar, ¿no? De inmediatamente hacemos como este rechazo, ¿no? Parecía que es en automático, ¿no? Y ahí nuevamente, ¿no? Este proceso de colonialidad, ¿no? Ya lo traemos tan introyectado, está tan dentro de nosotros, que a veces ni siquiera nos damos cuenta de que lo estamos llevando a cabo, ¿no? Sí, pues es que justo así actúa la colonialidad, ¿no? Como interiorizado en lo más profundo, dirían los que hablan sobre el capitalismo, por ejemplo, ¿no? Que el capitalismo es una hidra, ¿no? Porque es una hidra, es una raíz que va creciendo y se va ahí metiendo y creando nuevas variantes y nuevas raíces, ¿no? Entonces, pues es lo que sucede, ¿no? El capitalismo es parte del colonialismo, ¿no? No hay capitalismo sin colonialismo. Sí. Entonces el colonialismo forma parte de este sistema, ¿no? Está ahí metido en el capitalismo, pero es solo pareciera que es solo una cosa ahí. Un ala ahí Sí. de lo que, de toda la raíz, ¿no? Porque pues vemos que es mucho más profundo, ¿no? El problema de los pueblos originarios va más allá de que o sea, es fácil decirlo así como un no reconocimiento al otro, ¿no? Es muy sencillo, pero ¿cómo se traduce? Pues con discriminación, Sí. con unificación de la lengua, ya hablábamos, ¿no? Con la exclusión de la educación, decía en otro programa la compañera Basilia, ¿no? En mi pueblo solo hay hasta primaria, Sí. ¿no? ¿Por qué? ¿No? ¿Cuáles son? ¿Qué está pasando, no? ¿Por qué no? Ahí no Aquí llegó en la como esa ciudad, promesa, ¿no? aquí en la ciudad, ¿cuántas escuelas primarias vemos, no? Uy, Y en el pueblo, ¿cuántas hay, no? ¿Por qué, no? ¿Qué está pasando ahí, no? ¿Por qué no ha llegado esa atención? Sí, justo, porque si se dice esto desde acá, desde el escritorio, ¿por qué no está llegando allá, no? Es un problema mucho más grande y mucho más profundo Exactamente. de lo que suena, ¿no? Exactamente. Y uno así puede culpar a diestra y siniestra a muchas personas, pero es un problema mucho más profundo que tiene que ver con un problema de estructura mucho más grande, ¿no? Y que la colonialidad pues nos rodea en todos los sentidos, ¿no? No basta con las palabras, basta cambiar de pensamiento, de otra educación, Sí. otro, ¿no? Es mucho más complejo el problema de lo que se ve. Sí, justo a veces, hiciste que recordara, ¿no? No, a veces utilizamos esta expresión de, ay, los blancos, ¿no? Y justo hay compas indígenas, ¿no? Digo, me ha tocado hablar con compañeros y me dicen, no, pero es que está siendo racista, ¿no? O sea, de pronto, ¿no? También como posicionarnos desde ahí y decir, chale, ¿en serio eso es racismo o eso es discriminación? Yo creo que sería interesante, ¿no? Porque también se dice por ahí, no existe el racismo ni la discriminación a la inversa, ¿no? Entonces yo creo que sería interesante, pues situarnos, ¿no? O sea, no todos crecimos con los mismos privilegios, no todos crecimos
en el mismo contexto y obviamente, aunque se haya crecido, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Que vivimos en una comunidad indígena, pues obviamente hay particularidades, ¿no? Singularidades que justamente vienen a ser síntoma de todo este malestar estructural, ¿no? Sí, en el caso del racismo, pues es una cosa tremenda, ¿no? Porque si pensamos como en la definición del racismo, como en la exaltación de una raza, ¿no? Así Exactamente. ¿no? Y para empezar estamos pensando en razas, ¿no? Sí. Y decíamos, esta necesidad de catalogar, pues es parte de ese no reconocimiento, ¿no? Eh, Reconocemos, pero, a ver, voy a poner atención en qué particularidad tienes. Ajá. No, y pues eso, ¿no? No me parece que estemos exaltando, porque justo, ¿no? La historia del racismo o de, eh, pues históricamente lo que ha sucedido es ese no reconocimiento, ¿no? El racismo es el no reconocimiento que yo hace del otro, Ajá, ¿no? exactamente. Imponer el poder, no usar el poder que tengo al no reconocerte para estar encima de ti a cualquier costo, ¿no? Y es lo que decíamos de la política de la enemistad, ¿no? Esta necesidad de controlar todo, pues viene de ahí, ¿no? De ese problema de alteridad. Sí, justo también me hace recordar, digo, hablando o retomando estos términos de colonialidad y colonización, ¿no? Me parece que es Walter Miñolo, ¿no? Justamente quien hace esta construcción teórica para que aterricemos, ¿no? Justamente en estos dos conceptos, en que justamente, ahorita no recuerdo cómo se llama el libro, pero recuerdo haberlo leído, ¿no? Justamente el occidente cuando llega acá e incluso desde antes, ¿no? Esta clasificación o esta forma de categorizar el territorio o el mundo, ¿no? Esto es África, esto es Europa, ¿no? La división, la segmentación de la tierra, ¿no? Pues yo creo que es bien importante, ¿no? O sea, recordé justo esa obra que el autor pues también habla, ¿no? Sobre este término de la raza, ¿no? Este proceso de, pues sí, de hablar en esos términos, ¿no? Y que de pronto pues decimos, bueno, pues qué necesidad de Occidente de estar clasificando de tal manera justamente que en lugar de que haga una integración, genera una segregación, ¿no? Sí, hablando de eso, ¿no? Walter Miñolo, escritor, bueno, pensador, filósofo argentino, de origen argentino, que vive en Estados Unidos, Ajá. ¿no? ¿Sí, Él sí es es argentino o es ecuatoriano? no, argentino. Y tiene un texto sobre la idea de América Latina, ¿no? Cómo Creo que surge ese el es el concepto libro. de América Ajá. Latina. Y sí, ¿no? Él marca ahí en ese texto una parte de la historia de la religión Ujú, católica sí. Ujú, y cómo de alguna forma el discurso religioso ha servido para la dominación, para la colonización y posteriormente para la colonialidad, ¿no? Para la sí. permanencia de la colonialidad. Decíamos en otros capítulos, ¿no? Cómo la religión sirvió para dominar, digamos, para, muchos de los pueblos, ¿no? Sí. Pero no solo, decíamos también, no solo ver a la religión como esto, ¿no? Citábamos a Marx cuando decía que Ah, sí. la Sí, religión es el opio del pueblo, pero también es el agobio, digo, como la el esperanza, sí. consuelo del Ajá. alma agonizante, ¿no? Del ser agonizante. Entonces, muy interesante eso, ¿no? Porque, pues en la historia, así ha funcionado ese problema de alteridad, ¿no? En México, pues, en el caso del capitalismo en México, por ejemplo, diríamos es la otra cara del capitalismo, ¿no? No es ese Sí. capitalismo que conocemos pudiente y Ajá, que nos los han pintado, progresista, ¿no? sí, claro. Eso Es, se ve en el primer mundo, ¿no? es otro Ajá, capitalismo que nos deja problemas exactamente. de alteridad otros, ¿no? Sí, Otros, exactamente. ¿no? Nosotros lo podemos trasladar a los pueblos originarios, ¿no? Y Rosario Castellanos, pues nos hace evidente en esto, en un texto de 1950 y tantos, ¿no? Textos de por allá. Y cómo a través de la literatura, eso es interesante, cómo a través de la literatura reflexionamos todo esto, ¿no? Porque Sí, lo que está plasmando Rosario Castellanos es un problema histórico, ¿no? Es un problema que está en la historia, está plasmado en la historia, ¿no? Y que solo hace falta leer y reflexionar, ¿no? Y saber, pues, qué está pasando. sí, justamente, ¿no? Hacer esta articulación, ¿no? O sea, bueno, eso también me hacía pensar, ¿no? Y ya lo decías tú, no es lo mismo el capitalismo en Alemania
que en las comunidades indígenas de Chiapas, ¿no? Entonces, ¿cómo es que este sistema justamente genera pues matices bien diversos, ¿no? Problemáticas diversas, ¿no? Y va complejizando justamente, y yo creo que justo a través de la literatura es que podemos pues tener un punto de vista totalmente, bueno, no totalmente distinto, pero un punto de vista distinto, ampliar el horizonte en torno a las problemáticas que vamos viviendo, particularmente dentro de las comunidades indígenas, ¿no? Y en este caso, Rosario Castellanos nos lo plasma desde la narrativa, ¿no? Desde Sí, la novela. exactamente. ¿No? Fácil de leer, diría yo, ¿no? Sencillo de Ajá. leer en el sentido de que la forma en que escribe es sencilla, ¿no? Uno va leyendo y no se traba tal vez, ¿no? Y Sí, va va comprendiendo, fluyendo, va sí. fluyendo. Entonces me parece que leer a Rosario es importante. Sí, y bueno, ya para ir cerrando, una vez más quisiéramos que el espacio pues fuera más amplio, pero pues no, hay que tener también estos límites, pero pues dentro de estos mismos límites, pues hacemos esta invitación, ¿no? A repensar otra vez a las escritoras, a los escritores del ciclo de Chiapas, ¿no? Hoy pues abordamos en su mayoría a Rosario Castellanos, mencionamos de manera como muy parcial a este Heraclio Cepeda, pero pues, ¿no? Ya pues quedó, ¿no? Este sello, esta huella de quienes formaron parte del ciclo de Chiapas, por qué fue nombrado de esa manera, y pues esa invitación queda abierta, ¿no? Releamos a estas escritores, a estos escritores, ¿no? ¿Cuál fue su postura crítica, ¿no? En torno a este movimiento indigenista que surge de este lado. Y pues nada, agradecemos una vez más que nos hayan acompañado, y pues esperamos que sigan con nosotros y sea un motivante más para que pues se generen estos espacios de diálogo y de escucha. Y pues nada. Sí, y para ahora sí terminar. Ah, Eso, ¿no? Recordar lo que decías acerca del nombre del ciclo de Chiapas, ¿no? ajá. Y lo que dice Rosario Castellanos, ¿no? De en qué momento vivimos, en qué momento está pasando esto. Pues es hoy, dice Rosario Castellanos. Y eso de alguna forma da significado al ciclo de Chiapas, ¿no? Entender al ciclo como como el eterno retorno a este Ajá, ciclo que no para, ¿no? exactamente. Y que Rosario Castellanos, y que es nombrado así el ciclo de Chiapas porque pues leemos Balún Canán, pero en 1950, pero si lo leemos en el 2000 o en el 2025, pues Hay una hay reiteración, una ¿no? reiteración y el ciclo de alguna forma ahí está, ¿no? Y se sigue cumpliendo o sigue existiendo ese ciclo, ¿no? Sí, y justo ya así para cerrar con broche de oro, eso me hace recordar una vez más, ¿no? Esto que decía Gabriel Soto en alguno de los capítulos, ¿no? Para las comunidades originarias, comunidades indígenas, el pasado es el presente, ¿no? Y pareciera que Rosario una vez más, Rosario Castellanos una vez más, reivindica esta postura, ¿no? Esta cosmovisión de las comunidades originarias. Pues nada, otra vez agradecemos, ¿no? Que estén con nosotros, con nosotras, y pues esperamos que nos puedan seguir acompañando en los capítulos siguientes. Nos vemos pronto.